Buenos días, sean bienvenidos a otra edición más de Aire Comprimido. En esta edición vamos a estar haciendo un informe especial con entrevistas, yendo a la calle sobre un tema que afecta mucho a la ciudad de Mar del Plata y que tiene que ver con la exploración petrolera. Para eso estamos acá con Gonzalo Laurencena y con Bautista Bruno, que los saludo. ¿Cómo están, compañeros? Hola para vos, hola Gonzalo, hola a los chicos de la mesa y a todos los televidentes. Hola Bruno, sí, vamos a estar con mucha información, como vos dijiste, una entrevista a una bióloga, también el informe que preparó Iván sobre lo que es causas, consecuencias y cómo se monitorearía ante una posible derrame de petróleo en esto que es la exploración petrolera y que tiene un caso muy importante y polémico en Mar del Plata a partir del decreto a fin del año pasado del presidente Alberto Fernández con un amparo por parte del intendente Guillermo Montenegro que se distancia de los ambientalistas señalando que el reclamo no es por estar en contra, sino por falta de información. Claro, sí, el tema que en Mar del Plata se presentó mucho, principalmente porque, sobre todo con reclamos que vimos de Greenpeace, de gente también que manifestaba, que se fue a la municipalidad, pero también mucho desconocimiento del público en general sobre este tema y sobre el conocimiento técnico de lo que sería la exploración petrolera, que ya se aclaró que no va a implicar ninguna perforación y que ya lo que es la exploración en sí para ver si hay petróleo ya está aprobada, es decir que salvo que se vaya a una instancia de apelación, ya esto se va a hacer en la ciudad de Mar del Plata. Sí, Fue algo muy positivo que el gobierno impulsara esta explotación petrolera dentro de la ciudad de Mar del Plata, más que nada que comenzó en el gobierno de Mauricio Macri, donde se hicieron los primeros paneos del mar argentino en la ciudad de Mar del Plata y una explotación que mantuvo y hizo una unión en el gobierno nacional en un momento donde estaba bastante dividido. sí, Bautista, y como te decía, para marcar un poco lo que es el contexto actual de lo que viene pasando con esta causa, este amparo que hizo el intendente, bueno, recordemos, en diciembre, 31 de diciembre, decreto del gobierno, amparo tanto del intendente como de las agrupaciones ambientalistas como Greenpeace. En febrero, el juez Santiago Martín acató la cautelar que presentó el jefe comunal y hace pocos días el Ministerio de Ambiente, luego de que esta cautelar se dejara en suspenso, digamos, y se continúe con el proceso de trabajo antes de la exploración, aprobó el Ministerio de Ambiente la ampliación del estudio de impacto ambiental, criticado, como decíamos recién con ustedes dos, por Greenpeace principalmente, a partir de esta aprobación de un pedido de la justicia. Con lo cual va a llevar mucho tiempo esto y una posible explotación se daría recién en 2027. Claro, sí, los primeros frutos se verían en 2027, pero lo que sería una transformación total para la región, ya lo han dicho, sería la principal matriz productiva y algo que también había mucha crítica, se pensaba, es sobre el sector pesquero, que pensaba que se vería afectada esta industria debido a la exploración petrolera. Bueno, la verdad es que los casos empíricos nos dicen que esto pueden convivir estas dos actividades porque, por ejemplo, en Noruega las dos principales actividades son el petróleo primero y segundo la pesca, es decir que no quita la actividad pesquera va a seguir funcionando en la ciudad de Mar del Plata pese a que la actividad petrolera funcione y también otra cosa que preocupaba mucho a los marplatenses y que lo vamos a estar viendo ahora con el informe de Axel en el puerto y en el mar es que no se va a ver a simple vista que se decía que se iba a ver una plataforma petrolera gigante, no se va a ver a simple vista si es que se instala algo, así que la verdad es que me parece que podemos concluir que los frutos de esta explotación petrolera en Mar del Plata van a ser muy importantes. Sí, Bruno, coincido plenamente y a propósito de esto pude hablar con Roberto Garrone, un periodista especializado en lo que es actividad portuaria y señala textualmente que no cree que afecte la actividad demasiado, al menos en esta primera etapa de exploración. Y que el principal problema que en realidad está teniendo el puerto es operativo con sus propios desembarques y muelles que tiene, ya que el 35% no funciona y perjudica justamente el resto del circuito, pero no está siendo perjudicado por una potencial exploración y explotación. Y señala por último que si encuentran petróleo, su desarrollo requerirá de mayores espacios que hoy están disponibles en el puerto y ahí es donde puede haber un poco de discordia entre ambos sectores, pero no un mayor conflicto como se había planteado sobre todo en enero y febrero.
Sí, no, principalmente también otra cosa que también se pensaba es sobre el turismo, ¿no? ¿Qué va a pasar con el turismo? Y bueno, podemos decir también que en Brasil, por ejemplo, en Río de Janeiro se da esta plataforma, hay plataformas petroleras y también convive el turismo en bucios también. En México también se ha visto con algunos derrames, pero que pueden convivir ambas actividades. Entonces, turismo, pesca, podrían convivir, que son las actividades casi principales de Mar del Plata, convivirían en este caso con lo que es la exploración petrolera. Y más que nada, recalcar también las 3 etapas que piensa el gobierno llevar a cabo a lo largo de estos 15 años, que es el laburo para el trabajo marplatense. En su momento el secretario de Energía, Darío Martínez, el pasado 16 de mayo, que lo recalcamos en este programa, vino hasta la ciudad de Mar del Plata y firmó un acuerdo donde los primeros 10.000 puestos de trabajo serían para marplatenses y que se buscaría especializados en otros sectores de la industria en otras partes del país, pero que las principales mano de obra sería marplatense y, como bien decíamos, serían 3 etapas. La segunda etapa sería para 15.000 trabajadores y cerraría con una tercera y última a lo largo de 15 años con 65.000 puestos de trabajo, por lo que es un beneficio para la gente de Mar del Plata, que viene siendo una falencia grande el trabajo en dicha ciudad. Exactamente, Bautista, y como decías que lo estuvimos señalando en programas radiales de este mismo canal, justamente se están especializando en diversos sectores muchos trabajadores de este tipo, que los hay en gran cantidad en Mar del Plata, afortunadamente. No es como lo que puede llegar a ocurrir, por ejemplo, que se criticaba en el trabajo de, por ejemplo, en Neuquén, en Vaca Muerta, donde había muchos trabajadores extranjeros. En este caso no sería así. Y a propósito de lo que es actividad portuaria y también causas, consecuencias y cómo se monitorearía la peor consecuencia, que sería un derrame, tenemos, como habías anticipado, Bruno, un informe de Iván a propósito de esto y vamos a compartirlo. Ante el posible desembarco de empresas petroleras que tienen la intención de explotar el mar argentino y de establecer una extracción petrolera offshore en la cuenca CAN 100, que se encuentra a 400 kilómetros de las costas de la ciudad de Mar del Plata, se ha generado una gran polémica en torno a la posible extracción petrolera que se dé en nuestro mar. Y a través de este informe trataremos de explicar qué pasaría entre un posible derrame de petróleo, cómo se monitorean los posibles derrames de petróleo y, en caso de que se dé un derrame de petróleo, cómo controlar la situación o cómo se trataría de controlar la situación. En un reciente estudio realizado por la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, se concluyó que existen 100% de probabilidades de que haya derrames por la operación petrolera offshore en el mar argentino. La recreación que estamos viendo tomó en cuenta el punto donde se estaría dando esta exploración petrolera en la cuenca CAN 100, que es la más grande de Argentina Norte, y de acuerdo a la información provista, un derrame de 990 barriles de petróleo, que para que se dé una idea es lo que se extrae en 2 horas, en el lapso de 2 horas, tardaría en dispersarse 28 días en el mar argentino. El petróleo recién llegaría a las costas de Buenos Aires en 11 días, y si se mantiene el petróleo en las costas que no se logra recuperar, tardaría 21 días, es decir, 10 días más en llegar a las costas uruguayas. Si vamos viendo cómo finaliza la imagen en 28 días, del total derramado, el 3,5 se dispersó naturalmente. El 1,5 se sedimentó en el fondo marino y el 65,2 se evaporó. El 26% permaneció en la superficie y el 4,1% del total se encuentra en la playa. 0,2% en la playa de Buenos Aires y el 3,9% en las playas de la República Oriental del Uruguay. La estadística que muestra el informe realizado por la Universidad Nacional del Centro dice que se lograría recuperar solo un 10 o 15% del volumen total que se ha perdido derramado en el mar. Lo otro se quedaría en el mar y afectaría a las especies marinas, lo que generaría un gran caos biológico en el ecosistema marino. Este gran caos biológico marino se podría evitar, o se trata de evitar, mediante el monitoreo de posibles derrames de petróleo, a cargo de la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, ya que mediante imágenes satelitales de radar llevan adelante un monitoreo sistemático en zonas vulnerables o de riesgo de ser afectadas por derrames de petróleo en las costas argentinas.
El monitoreo se realiza mediante imágenes satelitales de radar a lo largo de la zona costera argentina, desde el estuario del Río de la Plata en el norte hasta el Tierra del Fuego que se encuentra en el sur, para la posible detección de posibles derrames de petróleo. Para su desarrollo se definieron 7 áreas consideradas de riesgo, ya sea por su vulnerabilidad ambiental o por su mayor probabilidad de ocurrencia de derrames, debido a que están relacionadas en zonas donde el sector petrolero realiza más actividades. Estas zonas se dividen en 3, que es la zona bonaerense, que está incluida en ella la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. Después está la zona patagónica, en donde está la península de Valdés, que está en Chubut, y el Golfo de San Jorge, que abarca Chubut y Santa Cruz. Ya más en el sur tenemos que hablar del Estrecho de Magallanes, que está entre Santa Cruz y Tierra del Fuego, y en el Banco Burwood-Namucurá, que está ubicado en el sur de las Islas Malvinas y el este de Tierra del Fuego. El monitoreo satelital se inició en el mes de mayo de 2016, donde se analizan un promedio de 25 imágenes semanales, elaborando informes que quedan a disposición de los organismos interesados en la temática como Energía o Prefectura. Y desde mayo de 2016 hasta la actualidad se han analizado 8.635 imágenes y se han detectado 30 situaciones de posible derrame de hidrocarburos. Ahora ya tenemos que pasar a hablar en qué pasaría si se da un derrame de petróleo, cómo se trataría de controlar la situación. Son muchas las preguntas que se plantean ante los derrames de petróleo en el mar. ¿Cómo se puede limpiar un derrame de petróleo? Es una de ellas. La verdad es que el crudo derramado en el océano, también conocido como marea negra, es muy peligroso, ya que la emulsión que se genera por el efecto de las olas es muy resistente. Y si no se interviene a tiempo puede llegar a las costas y a playas, extendiendo aún más el desastre natural. La recuperación de petróleo en alta mar mediante barreras de contención, recogida mecánica del hidrocarburo y su posterior transporte al puerto es la tecnología más idónea para este tipo de derrames, pero no todos saben cómo funciona la tecnología para recuperar el petróleo que ha sido derramado en el mar. Los equipos que más suelen utilizarse son la barrera de contención autoinflable e inflables de gran tamaño, que ambas se manejan con carreteles hidráulicos tanto para el despliegue como para la recogida. Este es un equipo mecánico que se extiende sobre y por debajo del cuerpo de agua con el objeto de contener, confinar y cercar el petróleo derramado y realizar inmediatas acciones de recuperación de dicho derrame, ya que el petróleo se queda en estas barreras y luego es extraído por el personal. Otra de los aparatos que se utiliza para la extracción de petróleo derramado en el agua son los skimmers, o también llamados desnatadores, que mediante una bomba succiona y pasa a tanques flotantes el petróleo, que luego será remolcado al puerto donde el hidrocarburo se almacenará para su eliminación definitiva. Los skimmers funcionan quitando la capa superficial del agua, el aceite fluye hacia la tolva central donde se bombea para que este pueda ser almacenado, y estos desnatadores son accesibles a alta capacidad, ya que pueden almacenar grandes cantidades y quitar grandes cantidades de aceite que flote y fluya sobre el agua, sobre el mar, y como estamos viendo se almacenan en barriles para luego ser trasladados. Y así es como se evitaría que el petróleo en un posible derrame se desparrame por todo el mar. En este informe hemos analizado qué pasaría ante un eventual derrame de petróleo en las costas argentinas, cómo se monitorean los derrames de petróleo y dónde están los puntos estratégicos en nuestro país al analizar los derrames de petróleo, y también las acciones que se llevan a cabo ante un posible derrame de petróleo. Esperemos que esto solo sea una situación hipotética y si se lleva a cabo la explotación petrolera en el mar argentino se lleve con normalidad y sin ningún problema, y si no se lleva a cabo esperemos que este informe les haya servido para entender un poco más cómo funciona la explotación petrolera y cómo se llevan adelante las actividades para controlar un posible derrame de petróleo. Y continuamos en este programa de aire comprimido a propósito de este muy buen informe que nos presentó Iván, bien detalladas causas, consecuencias y lo que sería el monitoreo. Y ahora tenemos el gusto de saludar a Mercedes Laurencena, que es licenciada en biología desde el 2019. Un gusto, Mercedes, saludarte. Hola chicos, ¿cómo andan? Buen día. Bueno, es un gusto hablar con ustedes. Y bueno, primero preguntarte qué
¿qué sensaciones te va dejando lo que está ocurriendo en Mar del Plata con esta causa y todo lo que se está gestando de polémica? Bueno, en primer lugar, creo que estaría bueno aclarar la diferencia entre la exploración petrolera y la explotación petrolera. La primera se refiere más que nada a la búsqueda de los combustibles fósiles a través de vibraciones sísmicas realizadas por buques especializados para realizar dicha tarea. Y en el segundo lugar, la explotación petrolera es cuando ya se extrae el petróleo en el caso de que se encuentre en la primera fase. Y a propósito de eso que contabas, Mercedes, ¿cuáles serían las consecuencias de esta explotación petrolera en Mar del Plata? Traen consecuencias que realmente son muy graves, que en algunos casos pueden ser temporales, como por ejemplo el estrés crónico, y en otros casos pueden ser para toda la vida. Y la explotación petrolera también tiene sus consecuencias, quizás en algunos casos muchísimo más grave, porque hay un elevado porcentaje de riesgo en el caso de que se derrame petróleo. Y esto hace que al esparcirse el petróleo por el mar, en primer lugar, bueno, se llena de petróleo, se contamina todo el mar y eso impide que las algas realicen la fotosíntesis y esto altera todo el ecosistema marino. Y bueno, después también otras consecuencias gravísimas son que las aves y los mamíferos se impregnan de petróleo y bueno, muchas veces mueren por asfixia o por hipotermia, bueno, al ser impregnados completamente por el petróleo, habiendo un daño completamente irreversible en ellos. Y a propósito, Mercedes, ya como última pregunta, hacértela y preguntarte si se cumplen los compromisos climáticos en la Argentina. Bueno, claramente la exploración offshore va en contra de los acuerdos climáticos internacionales que nuestro país firmó y participó, como por ejemplo en el Acuerdo de París. En este se comprometieron a invertir en el desarrollo de energías limpias y en destacar la urgencia en avanzar hacia una economía neutra en carbono y en utilizar cada vez energías más limpias y menos combustibles fósiles de camino a una transición energética, sabiendo que el carbón es el mayor contribuyente al efecto invernadero y en consecuencia al cambio climático. Claramente la exploración offshore no estaría cumpliendo con los requisitos y el Acuerdo Climático Internacional al que Argentina ya se comprometió a cumplir. Bueno, Mercedes, agradeciéndote este contacto y para ir cerrando la nota, te pregunto qué impacto tendría en la fauna marina esta futura exploración y explotación que vos bien detallaste las diferencias. En ambos casos, estas dos tareas tienen un impacto en la fauna marina. En el caso de la exploración petrolera, hay numerosos estudios científicos que se han realizado últimamente que evidencian la mortalidad en invertebrados como pueden ser los calamares, los pulpos, las almejas, los mejillones, debido a encontrarse cerca de las fuentes sonoras. Y también hay muchos estudios que se han realizado últimamente donde comprueban que en mamíferos marinos también tienen un impacto muy fuerte estas vibraciones sonoras, produciendo un desplazamiento de su hábitat, cambios en las rutas migratorias, un estrés crónico o daños auditivos, ya sea en ballenas, delfines, focas. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias por el contacto y seguiremos en contacto justamente por si continúa esta causa con consecuencias y más noticias que seguramente los desarrollaremos en otro programa. Gracias. Y continuando con el programa, como bien nos dimos el gusto de dialogar con una bióloga, señalando, ¿no?, las diferencias entre lo que es exploración, explotación, y con este dato que sería la primera vez que se haga en Argentina un tipo de estudio en aguas profundas y ultraprofundas, y también en este caso es
muy llamativo porque pareciera que la única coincidencia que hay, y vos de esto también tenías información, Bruno, sobre lo que es la exploración y el impacto sonoro que tendría en el mar con estos streamers, que serían estas mangueras digitalizadas que utilizarían algunos barcos para hacer el primer estudio de impacto ambiental, donde estarían por encima de los 200 decibeles, y es la principal crítica que tienen los ambientalistas, y que reconocen en cierta parte los ingenieros y demás. Sí, lo que dicen es que no hay impacto sonoro en lo que va a hacer cuando se haga esta exploración, pero lo que sí importa también decir es que esta tecnología que se incorpora hace que los radares que se usan justamente en el buque que esté, por ejemplo, perforando, hace que los radares indiquen con previa antelación si se acerca algún animal o algún ser vivo se está acercando. Entonces lo que hace en ese momento, por protocolo, no solo de Argentina, sino en aguas internacionales también se hace lo mismo, es que se tiene que bajar la velocidad a 5 nudos y frenar lo que se está haciendo, esperar que pase el animal. Y bueno, en ese caso, si se cumple estrictamente con lo que está estipulado, no va a haber impacto sonoro por esto que estamos diciendo. A ver, después una cosa es que en la realidad esto se lleve a cabo. Suponemos que sí, porque además también en las embarcaciones va a haber, en este caso, biólogos o especializados en la materia que no van a querer, justamente habiendo estudiado esa carrera, por ejemplo, que se haga este impacto sonoro que dañe a los animales. Que después pase puede ser otra cosa, pero no sabemos bien qué puede suceder. Además, Bruno, recalcar que hubo un estudio previo en donde se llevó a cabo una investigación que se puede llevar a cabo esta plataforma offshore como no es algo también tan nuevo dentro de nuestro país, ya que hay plataformas de exploración y de producción de petróleo en Tierra del Fuego y Santa Cruz desde 1970. Entonces, lo que aseguran investigadores es que si se pudo llevar a cabo en dichas partes de nuestro país, se puede llevar a cabo en Mar del Plata. Sí, el argumento, justamente como decías, de los principales es los más de 15 pozos en la plataforma continental argentina que no han tenido impacto negativo, como sí señalaba recién, por ejemplo, Mercedes en la entrevista con el antecedente en 2010 en el Golfo de México. Pero a propósito de lo que es más información, como te habíamos prometido al inicio del programa, vamos con otro informe, en este caso de nuestro compañero Axel Sager. Bueno, estamos acá con Juan, activista en Greenpeace. Sí, ¿Hace cuánto estás en Greenpeace? 2016 más o menos entré como voluntario. Hace bastante. ¿Se puede decir que tienes una carrera en Greenpeace? Sí, no se habla de carrera, sí, pero sí una trayectoria, digamos, dentro de la ONG también. Bueno, hace un par de años soy coordinador de movilización pública y de redes sociales a nivel local. Sí. La gente que trabaja con redes sociales acá a nivel local y modelo a nivel así nacional. Y soy activista también hace un par de años en Greenpeace. Particularmente nosotros estamos hablando, como te decía, por la plataforma petrolera, por la razón por la cual te convoqué acá. Y justamente te quería preguntar por la imagen que se hizo viral en todo el país. Sí, muy flashero, fue justo después de que se anunciara, que el gobierno anunciara así medio por debajo del tapete, un 31 de diciembre, toda la gente pensando en las fiestas, en Año Nuevo, qué va a comer. Tiraron lo que aprobaron la exploración petrolera. Porque se estaba hablando de un futuro proyecto y de la nada como que el Congreso lo había aprobado. No fue el Congreso. El Congreso fue no. Directamente el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente. Sí, firmado por, obviamente, el presidente. Sí. Pero ya se iba trabajando de antes, tampoco es algo... En realidad de antes, ya desde el gobierno anterior, sí, se firmaron los primeros permisos de exploración petrolera, pero lo terminaron de aprobar y bueno, esa foto en realidad hemos hecho muchísimo antes. Las playas acá del sur, creo que... ¿Es de antes que se haya aprobado? Sí, era para la campaña, pero hicimos, ponele que abril, mayo, y salió cuando se aprobó la exploración. Fue muy loco ver que fue tendencia 3 días en Twitter, muchos bardeando obviamente. El video también, el de Instagram, creo que llegó a los 3 millones muy rápido, que está buenísimo porque en realidad eso es lo que se busca, ¿no? Que sea viral. Lo que decía, el gobierno lo quiso tirar por abajo del tapete, sí, y que la gente no se entere, pero le salió medio el tiro por la culata porque se enteró todo el mundo. Incluso lo sacaron muy... el informe de impacto ambiental, bueno, por ahí hablamos más tarde de eso, pero como que lo sacaron muy así nomás, y eso les jugó en contra. Y esa foto fue como un boom. Y cuando se enteró todo el mundo, ya sea de Mar del Plata y afuera de Mar del Plata, de lo que estaba pasando y lo que puede llegar a pasar
fuera de nuestra costa. Hablabas recién sobre la repercusión en redes, un poco también eso estábamos viendo. No sé si qué te pareció a vos. A mí me pareció que, tipo, por ejemplo, los marplatenses en sí, de primera instancia, estaban en contra. Sí. Y después gente alrededor, dentro del país, pero no marplatenses, claramente, decían como que estaba a favor, que iba a dar empleo, que nos llamaban a nosotros como que no queríamos buscar empleo, justamente. Sí, estaba muy... En realidad había de todo, sí. La mayoría de marplatenses está en contra de esto. Yo creo que hay muy poca gente que lo quiera apoyar. Pero afuera, sí, lo que decías, había mucha gente que hablaba de la generación de empleo, pero otros que no, como que en realidad también hay una situación de que no quiero meterme muy político ni partidario porque no lo soy, Sí. pero con todo el contexto político que se está viviendo, como que mucha gente se agarró de eso para criticar al gobierno. Entonces como que por ahí no se sabe bien quién realmente está en favor, quién realmente está en contra de la explotación petrolera. Por lo menos lo veo yo así. Y tipo, ahora justamente que estábamos hablando del empleo, ¿qué pensás sobre esto que justamente lo que hablábamos fuera de cámara, que podría generar empleo, pero al mismo tiempo está esto del impacto ambiental que podría causar? Sí, es difícil porque se habla mucha información que en realidad no es así. Se hablaba, creo que de una generación de empleo de 200.000 puestos de trabajo, que no sé en qué se basan en tirar ese número, porque todo este proyecto fueron números y datos que tiraron, que no se sabe de dónde salieron, y esto es uno de ellos. No hay una base, un sustento que justifique de dónde y a quién se va a emplear. O sea, vos decís que tiran datos más para convencer a la población, no sé si te pasó que estar, más de justificarlo. Claro, sí. no sé si te pasó estar viendo un video y que te salga una publicidad de esto. A mí me pasó Sí, un montón. eso sí. Que habla así, generación de empleo, pero no explica nada. Cuando, por ejemplo, por poner un ejemplo de la industria petrolera, Vaca Muerta, que es lo más grande que hay en cuanto a industria petrolera en nuestro país, que incluye toda una provincia, todo Monanielo, que es la ciudad como más importante, hasta pre-pandemia habían solamente más o menos 30.000 puestos de trabajo, y eso es lo que en la industria más grande petrolera hay solo 30.000 puestos, entonces no entiendo dónde sale este número de los 220.000 puestos. Como que no entendés la correlación entre un proyecto y otro. No, o sea, no entiendo esto que te decía, dónde va a estar trabajando esta gente, y en todo caso cómo se va a contratar gente de Mar del Plata, porque la gente que trabaja ya sea en plataformas offshore, que es lo que se quiere hacer acá, son ingenieros, son gente que tiene un título, no el ciudadano normal, digamos, de Mar del Plata. Y yendo también a la parte del marplatense, ¿esperabas este apoyo, tipo en las primeras marchas, que se junten tantas personas La marchando verdad que en no, las calles? han habido otras marchas por distintos temas, pero más que nada el primer Atlanticazo, que fue creo que en enero, la verdad que son muy multitudinarias, muchísima gente, y la verdad que está buenísimo que nos Con muchas pintadas al día de hoy en las calles también, por ejemplo. Sí, creo que todos los 8 de cada mes se hace una marcha también, convocada por distintas ONGs. Justamente con ese símbolo, si lo podemos mostrar ahí a la... Bueno, tapemos el sticker de Brecht. Ahí está. Genial. Eso es lo que se veía en las calles. Desde el lado de Greenpeace, esto que justamente nosotros decíamos desde los spots, desde el gobierno, mostrando cómo se va a promover empleo, desde el lado de Greenpeace, ¿qué se podría hacer? ¿O qué se está haciendo también? La campaña es de océanos, se está trabajando hace ya un par de años, cuando ni siquiera se hablaba de este tema. Greenpeace fue la primera, o una de las primeras ONGs en trabajarla. Y estamos obviamente siempre, lo que hace Greenpeace es exponer a quien sea que está realizando un delito ambiental o algo que impacta al ambiente, ya sea gobierno, ya sea empresa, y eso es lo que estamos haciendo, exponerlo y pedirle a la gente que se una a nosotros, ya sea con su firma, compartiendo, y que nos paremos todos juntos para ver esta locura que va a generar muchísima devastación a nivel biodiversidad. Ni siquiera hablar de la explotación per se, que eso ya es cuando ya se está sacando el petróleo, sino de la exploración, que es la etapa previa, que es lo que se aprobó, que es lo que tiene una cautelar ahora, que está medio ahí, que se hace, que no se hace, ya tiene un impacto enorme en cuanto a flora, fauna, no sé si sabían, pero se hace con barcos, es todo acústico, bueno, son como muchas explosiones que lo que hace es principalmente afectar, por ejemplo, ballenas, que se guían por sonoro más que nada, que tienen un radar, digamos, delfines, pingüinos, como toda la fauna se afecta por la exploración sísmica, y eso no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo Greenpeace, sino que lo dicen muchos científicos, biólogos que lo estudiaron. Entonces, más allá de la explotación, como decía per se,
está esta etapa previa que tampoco queremos que sea. Claro, y justamente, ahí te dejo, Iván, te quería preguntar por esto justamente del trabajo que se podría hacer en su momento, también el sector pesquero nuestro, justamente que es uno de los sectores más importantes para la ciudad, estaba en contra y ahora como que parece ser que, bueno, a ver qué pasa, que está dando el sí. En un momento era un no rotundo y ahora como que, bueno, a ver cómo sigue esto. Pasa esto que te decía, que no había mucha información y la poca información que se dio el gobierno, o no se puede acceder o le faltan cosas, que es esta cautelar que fue hace unos meses, era porque el informe de impacto ambiental no era completo. Esta también cautelar que quiso poner Guillermo Montenegro, el intendente, era porque no se sabe cómo va a afectar realmente a la ciudad, si va a afectar o no, y creo que un poco esto que me decís de la industria de la pesca va por ese lado, que no se sabe, o no, en realidad el gobierno no explica si va a afectar o no, dice que no, pero nunca explica cómo. Claro. Y justo mencionaste al intendente Guillermo Montenegro, ¿pensás que tipo esa maniobra que hizo fue más como populista, tipo, bueno, hubo marcha, miren lo que yo hago para ver qué se consigue? ¿O realmente está al frente y está atento a lo que sucede? Personalmente creo que está tanteando ver qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa. Como todo político, yo soy medio... no me gustan mucho los partidos políticos, ni mucho menos casarme, por decirlo de alguna manera, con algún político. Creo que está buscando votos, pero bueno, igualmente para nosotros nos sirve, porque incluso... Mientras acompaña de claro, forma. nos acompaña, sirve un montón. Pero sí. Sí, justamente esta semana se aprobó en el boletín oficial 7 de 2022 el informe técnico, el segundo que mandaron a hacer está aprobado. Sí, está aprobado en realidad por el Ministerio de Ambiente, no está aprobado de manera judicial. Pero sí, esta semana fue. Todavía no está, todavía la cautelar pero sigue. ya estaban avisando que en enero de 2022, sí, es que en realidad es lo que están diciendo, ya lo están diciendo de antes, que se va a empezar, incluso ya contrataron barcos, helicópteros, pero... parece como que lo están empujando, pero no está pero el juez todavía no hay ninguna, no hay un fallo, eso es lo que voy. Claro. Sino es más que nada del Ministerio de Medio Ambiente, porque presentó el informe de impacto ambiental. Pero ustedes sienten que el medio ambiente nos están apoyando, cuando en realidad el problema tendría que ser con la energía, que es quien apoya, lo raro es el medio ambiente. Sí. Concuerdo totalmente. Tipo, el Ministerio de Medio Ambiente en realidad es el que aprueba, eso sí, Equinor, que es la empresa que quiere hacer la exploración petrolera, es la que presenta este informe de impacto ambiental y contrata a sus propias empresas. O sea que ese informe ambiental va a decir lo que Equinor dice que diga. No es que se contrata a alguien aparte, fuera del gobierno, fuera de la empresa, fuera de YPF, que haga, digamos, de manera no sesgada el informe, sino que lo hace la propia empresa. Entonces, esto se presentó al Ministerio de Medio Ambiente y según lo que dice Equinor, no va a pasar nada, pero hay un montón de otros informes, por ejemplo hay una de la universidad del Centro, que habla de la probabilidad de derrames en un 100%, y así en un 100% probabilidad de derrames está basado, si quieres verlo en la página de Greenpeace, está todo explicado, toda la metodología que se usó para llegar a esa conclusión. No es que tiraron un 100%, sino que tiene una metodología de estudio que llega a esa conclusión. Entonces como que no hay información certera por parte del gobierno. Incluso ellos mismos admiten, no sé si tienen muchísimas páginas de informe de impacto ambiental, pero incluso admiten que en la zona donde se va a hacer es una zona súper peligrosa porque está a 400 kilómetros de la plataforma continental, y es una zona peligrosa por el clima, por el oleaje, porque está justamente lejos de la costa. Y eso mismo lo admiten en el informe, pero no se lo dicen al público. Claro, de esos spots que vos decías, de los empleos, omiten esa parte también. Claro, omiten toda esa parte. Entonces como que se está manejando la información que ellos quieren que se maneje. Y eso es lo que se está dando al público a conocer. ¿Participaste en la consulta o alguien de sí, participó obviamente voceros de Greenpeace y nosotros como individualmente, digamos, no representando a la ONG. Varios. A la que se hizo por Mar del Plata, a la que se hizo también, creo que fue a nivel nación, creo que hubo una, ese también.
¿Por qué crees, justamente, volviendo a mí realmente, tipo, me llama la atención cómo el sector pesquero era el rotundo, ¿no? Se sumaba a las marchas, los empresarios, todo, y de la nada como que bajó esa línea y a pesar que pasó los informes, esto como decías que eran informes oficiales del gobierno, pero como que no explicaba mucho. ¿Vos pensás que se dejan llevar por eso o al mismo tiempo hay algún interés por debajo? No voy a hablar, la verdad, por el sector pesquero. Yo puedo hablar por lo que represento y lo que realmente quiero para mi ciudad. La verdad no sé si están realmente queriendo sacar un provecho de toda esta situación. Se cayó algo por ahí. Si están queriendo sacar un provecho de esta situación o no. Si están especulando, la verdad no sabría decirte. Por eso no. Y con esto de justamente la información oficial o no, por más de que se especularía, no. O sea, especular con si se pone y se sale mal, después vemos, no, nada que ver. Claro, eso es. Estás jugando con, obviamente, el medio ambiente, con las especies, pero también estás jugando con la vida nuestra, los marplatenses, porque nosotros vivimos principalmente de la pesca, en temporada tanto estival como en ocasión de invierno, del turismo. O sea, dependemos del mar. Y eso es lo que se está poniendo en juego, y no podés jugar con eso, bueno, vemos qué pasa, vemos que no pasa. Se habla incluso de esto mismo que te decía, de información que está o no dada, completa o mal dada. Se habla que en el país ya hay explotación offshore, y es verdad, hay explotación offshore en el sur, pero es a 30 kilómetros de la costa. Vos vas al sur y hay ciertos lugares que podés ver las plataformas. Esto que se quiere hacer es totalmente distinto, es lo que te decía, está a 400 kilómetros, que parece lejos, que ellos dicen, no, ni siquiera lo van a ver de la costa, entonces como si ni siquiera lo vas a ver, no existe el problema. Claro, eso no es lo que notás, plantean. no Claro, lo no notás. te vas a dar cuenta cuando no es así. Es algo totalmente nuevo porque Equinor, la gran empresa que va a venir acá, que supuestamente es la que sabe, que ya tiene experiencia en esto, nunca hizo este tipo de exploraciones en ninguna parte del mundo, de explotación europeo. Entonces está esta info que te digo que está dada a medias, o como ellos quieren darla. Y ahora te pregunto por lo que podrías ver a futuro. ¿Pensás que es más un sí que se va a poder dar? ¿O esperemos que no? No, vamos a estar al pie del cañón para que no se dé. Yo quiero ser súper positivo, pero para mí, por cómo están las cosas, la cautelar en algún momento se va a caer, se va a probar y se va a empezar a hacer. Y ahí está cuando tenemos que salir todos de nuevo a decir que no. Incluso pasó en el sur, no me acuerdo ya bien qué era, que ya se había probado, que ya estaba todo hecho y salió la gente, armó un bardo terrible y se dio marcha atrás con eso. Y obviamente ahí es donde está el poder de la gente, el poder nuestro, de ir y plantarnos y decir esto no lo queremos porque no nos va a beneficiar en lo más mínimo. Si nos beneficia en algo, es nada. O sea, ¿pensás que todavía el pueblo tiene esperanza en ese sentido? Sí, para mí sí. Iván, ¿querés cerrar con alguna otra pregunta? Sí, en el caso de que se diera y se procediera a hacer la exploración y después la explotación, ¿ustedes seguirían haciendo énfasis en esto o sentirían... ¿Cuál sería la sensación primero de si esto se diera? ¿Qué sentirían ustedes? ¿Si se reprocharían algo o dirían, bueno, no pudimos hacer más que esto, y si seguirían insistiendo? Te voy a hablar por mí, yo mismo. Yo creo que estoy haciendo todo lo que puedo para que no suceda, pero si llega a suceder, tampoco es que voy a latigar yo, sino seguir intentándolo para que se corte en algún momento. Más con todo esto que decís que ustedes, la información es media desconfiable y que se está especulando. Sí, o sea, para mí es una especulación constante por parte del gobierno. No sé esto que vos me preguntabas por parte del sector pesquero, no sé ellos qué están haciendo, no sé qué está haciendo, no sé, en cuanto al turismo, pero yo creo que en cuanto al gobierno se está especulando completamente. Greenpeace no tuvo ningún contacto ni nada por el estilo con eso que te decía el sector pesquero, ese tipo de empresas acá en No la sabía ciudad. decirte porque no lo charlé eso con la coordinadora de campaña, pero sí se está trabajando constantemente con otras organizaciones. Eso codo a codo siempre se hizo, y está buenísimo unirnos en cuanto a eso. ¿Y vos entendés? Vos si alguien viene y te plantea desde lo económico, ¿lo entendés? Además, vos defiendas, saquemos ahora, saquémoslo. No, él te lo plantea al lado del empleo, Sí. empleo. Viene alguien y me dice, pero con esto voy a trabajar. ¿Vos lo entendés también?
La situación del país está terrible y lo entiendo, que un trabajo es un trabajo, pero nada te está asegurando que te van a contratar. Aparte, ¿qué vas a estar ofreciéndole vos a esta industria? Que lo que dije hace un rato, contrata ingenieros, contrata técnicos. Yo como ciudadano que no soy nada de eso, nadie me asegura que a mí me van a contratar. Y eso es un poco lo que digo, y también lo que dije de los 220.000 empleos, de que vamos a hacer Dubái, que no sé dónde sacaron eso, pero también se dijo que Mar del Plata va a ser Dubái. No te sobra nada que te va a dar un empleo, y si da empleo serán muy pocas personas, como dije, profesionales más que nada. Además de que trabajar en estos lugares es totalmente aberrante, pero es tremendo. En Brasil, otro ejemplo que mete en Brasil, que dice en Brasil no pasó nada. Por lo menos es América Latina, lo más cercano que lo más cercano que tenemos. Esto en Brasil no pasó, no tuvieron ningún derrame, en 2019 hubo un derrame, que las playas en Río de Janeiro estuvieron cubiertas de petróleo. Vos le preguntás a un local y te dicen que no van a la playa y que no se meten al mar porque está todo contaminado, y eso es la información que no dan. Bueno, en Río de Janeiro pasaron accidentes, explotó una de las plataformas, que también murieron operarios, estuvieron heridos un montón. Entonces no es que es un trabajo que está trabajando, no sé, en un kiosco, por decirlo de una manera. Es algo que es súper peligroso y que es para una determinada cantidad de personas que tienen un título. Perfecto. Juancho, te agradezco Buenísimo por el tiempo. Y bueno, muchachos, regresamos con ustedes ahí en el estudio. Y continuamos en este programa ya para ir cerrando toda esta información de lo que ha sido esta noticia y esta medida a partir de un decreto del gobierno a fin del año pasado sobre esta exploración petrolera, con impacto no solo político, sino económico y también social, con lo cual tuvo todo tipo de ámbito esta discusión. Y te pido a propósito, Bruno, si querías comentar algo para ir cerrando. Sí, el último detalle, la última conclusión es decir que en el caso que se produzca un derrame, como justamente escuchábamos a Mercedes que decía, lo que hace físicamente es imposible que llegue el petróleo a las costas de Mar del Plata, como veíamos ahí a la gente de Greenpeace ahí empetrolada en las playas, en un acto más quizá político. Bueno, eso es totalmente falso, no va a pasar, porque las corrientes marinas hacen que si se produce un derrame de petróleo en nuestras costas, se vaya a Uruguay, que igual sigue siendo un desastre, pero no va a pasar en la ciudad de Mar del Plata, que es algo que quizás faltaba información sobre eso, así que también este último detalle para cerrar lo que es la información. Clarísimo, Bruno. Sí, lo que tratamos es contar dato por dato también, y los distintos protagonistas, cada uno desde su especialidad, qué es lo que tenían para plantear. Y me gustaría cerrar con este dato que es económico y que tiene que ver con los beneficios que tendría la Argentina a partir de las exportaciones desde 2027, porque serían ingresos por 27.000 millones de dólares. Estamos hablando de un número demasiado grande, teniendo en cuenta que, por ejemplo, este año se perdieron 6.600 millones. Estamos hablando más del cuádruple a partir de las exportaciones del petróleo, con lo cual sería una actividad muy beneficiosa para la ciudad, que el 95% de los antecedentes marcan que no es riesgoso. Y otra de las críticas, que era la cuestión de la vista, está claro que a más de 300 kilómetros no se va a observar esta plataforma, con lo cual turísticamente tampoco va a impactar, y que sí podemos decir que tiene una raíz más política y económica esta medida que de otro tópico, teniendo en cuenta los números que decíamos recién. Así que esperemos haber brindado toda la información lo más clara posible en este programa, con toda la información que detallamos durante el mismo, y nos encontramos el próximo jueves con más información y con otro tipo de investigaciones. Chao.